Lyon también dice precisamente sobre la sucesión apostólica. Aquí en su libro tercero, en el capítulo 2, por la parte de abajo, dice, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Aquí hasta se confirma que Pedro sí estuvo en Roma, aunque muchos dicen que no estuvo en Roma. Aquí lo dice claramente Irineo de Lyon, dice, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosos apóstoles fueron Pedro y Pablo, demostrando que tiene una tradición que arranca de los apóstoles y la fe que ha anunciado a los hombres llega hasta nosotros por la sucesión de los obispos. Más abajo, en el 3 dice, en efecto, los apóstoles, habiendo fundado y edificado esta iglesia, entregaron a Lino el cargo de episcopal. De su admiración y de este Lino hace mención Pablo en la carta de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y a él le sucedió Anacleto. Aquí viene directamente cómo va la sucesión desde el principio y lo dice el libro de Irineo de Lyon. Lo sucedió Anacleto, dice, que fue, dice, a partir de los apóstoles, dice. Cayó en suerte el episcopado y luego lo sucedió Clemente. Entonces aquí vemos cómo Irineo de Lyon explica precisamente lo que es la sucesión apostólica. Otro punto muy importante también, lo que dice también aquí Clemente, esto lo dice Clemente también en el numeral 44. Nosotros los apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas sobre el nombramiento de obispos. Esto lo está diciendo Clemente, habría contiendas, como hasta el día de hoy hay contiendas, que porque no hay sucesión y porque no sé qué. Aquí los padres de la iglesia lo están aclarando, por eso la iglesia católica cree en la sucesión desde el principio hasta el día de hoy. Así estamos demostrando cómo la iglesia sí es iglesia católica y los padres apostólicos son católicos. Bueno, vamos a seguir ahora con el otro. Ahorita nos quedamos en el tema 2. Ahora vamos con el tema 3. El tema 3 es, que voy a presentar, son el bautismo. Eso también es una doctrina. No vayan a pensar que voy a refutar al hermano, sino que pues yo ya lo tenía en mi tesis. Y la doctrina del bautismo es que el bautismo no es solamente para los grandes. Cuando se empezó a predicar el evangelio, recordemos que el evangelio de Marcos fue escrito alrededor del año 60, el de Mateo fue escrito alrededor del año 70, y en ese tiempo había mucha gente que no creía en Jesucristo. Por eso siempre Marcos dice, el que creyere y fuere bautizado, tenían que creer en Cristo. Pero, más sin embargo, la iglesia, después de que llegaron a un estudio más profundo que los mismos apóstoles o los que están escritos en las cartas, como por ejemplo Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31 hasta el 35, habla del carcelero, que él escuchó la palabra y dice, pero creyó él y se bautizaron todos los de su casa. ¿Me permiten tantito? Llegó el rompecabezas. Ahí estamos. Y se bautizaron todos los de su casa. Si vamos un poquito más atrás, en Hechos capítulo 16, pero versículo 14, habla de Estefanas. Y si vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 15 y 16, habla de la familia de Lidia. Hay 3 familias en sí. Entonces, dentro de todo eso, la cultura judía era muy productiva en ese sentido, se pudiera decir. Pero vamos a ver qué es lo que dicen los padres de la iglesia, porque en eso estamos también. Vamos a ver, Irineo de Lyon, en su carta, precisamente, Irineo de Lyon, en el fragmento 34, en su carta 1, dice, porque vino a salvar a todos. Dice, vino a salvar a todos. Y digo a todos, es decir,
a cuantos para él nacen, dice, para Dios, dice, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Por eso, dice, sean jóvenes y adultos, por eso quiso pasar por todas las edades para hacer como nosotros. Se hizo bebé como los bebés a fin de santificarlos. Se hizo niño para santificar a los niños, a fin de santificarlos a esa edad. También ejemplo y plenitud de los jóvenes, grande para santificar a los grandes. Aquí precisamente Irineo de Lyon está poniendo que Jesús vino para todos, a los bebés, para los niños y para los jóvenes. Ahora vamos a ver a lo que dice Orígenes en el año 185. Dice, si los niños son bautizados para la remisión de pecado, cabe preguntarse de qué pecado se trata. Esto es lo que muchos hermanos se preguntan y dicen de qué pecado se trata si un niño no ha pecado, entonces ¿para qué? Pero dice, él mismo da la respuesta y dice, las manchas del nacimiento son borrados por el misterio del bautismo. Se bautizan a los niños porque si no se nace del agua y del espíritu, es imposible entrar al reino de los cielos. La iglesia bautiza a los niños por el ejemplo de los padres de la iglesia. ¿Qué es lo que dice Hipólito de Roma? Hipólito de Roma dice también, sí, dice, se bautizarán a los niños en primer término. Todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán. En cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos. Eso es lo que dice Hipólito de Roma. Y luego sigue Cipriano de Cartago también. Cipriano de Cartago también dice, conjuga el bautismo con la circuncisión y dice, pero en relación con el caso de los niños, en el cual dicen que no deberá ser bautizado en el segundo día o tercer día, según lo que es la circuncisión o la tradición antigua, por lo cual puede ser bautizado a los 8 días en cuanto se hacía la circuncisión. Esto lo dice, ¿quién es el que lo dice? Cipriano de Cartago. Entonces la iglesia bautiza los bebés porque así ha venido la práctica desde los primeros siglos. Y podemos ver también lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1250, 51 y 52. Ahí podemos ver también lo que es el bautismo. Ahora vamos con el tercer argumento. El tercer argumento es la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía, muchos piensan que es simbólico, espiritual. Vamos a ver qué dicen los padres de la iglesia y cómo lo tomaron en cuenta desde los textos de la Sagrada Escritura. Está, por ejemplo, San Marcos en el capítulo 14, versículo 22. Encontramos en San Lucas, capítulo 22, versículo 19 al 20. Lo encontramos en San Mateo en el capítulo 26, del 26 al 29, en Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 hasta el 29, o Primera de Corintios también en el capítulo 10, versículos 10, 16 y 17. Ahí lo podemos encontrar. Pero vamos a ver qué dice precisamente los padres de la iglesia. Los padres apostólicos y los primeros escritores cristianos del siglo I y del siglo II hablaron de la Eucaristía como algo mucho más profundo que un simple símbolo. Ellos lo presentaron como el verdadero cuerpo y sangre de Cristo y como el centro de la vida cristiana, el culto culmen de la vida espiritual dentro de la iglesia. San Ignacio de Antioquía, en su carta a los esmirniatos, en el numeral 7, versículo 1, dice, se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne
de nuestro Salvador Jesucristo. Eso lo dice Ignacio de Antioquía. San Justino Mártir, en el año 155, también describe la misa cristiana y enseña claramente la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en las especies, y dice de esta manera. Dice: no tomemos estas cosas como pan común ni bebida común, sino que así como nuestro Señor y Salvador Jesucristo se encarnó, así también hemos sido enseñados que el alimento consagrado es la carne y la sangre de aquel Jesús encarnado. Esto lo dice Justino Mártir en su libro Primera Apología, numeral 66. San Irineo de Lyon, en el año 180, libro cuarto, numeral 18, dice, vamos a buscarlo por aquí lo tenemos, vamos a ver si lo encontramos ahorita. Vamos a ver, libro cuarto, ya lo tenía apartado, pero se me borró ahorita, pero ahorita lo conseguí. La creencia está en armonía con la Eucaristía, y a su vez la Eucaristía es dice, la Eucaristía es confirmación de nuestra creencia, porque ofrecemos lo que es de Él. Proclamamos de una manera adecuada la comunicación y la unidad que se da entre la carne y la sangre de Cristo, entre la carne y el Espíritu. Porque así como el pan que procede de la tierra, al recibir la invocación de Dios, ya no es pan común, sino Eucaristía. ¿Quién lo dice? Irineo de Lyon, ya que nuestro hermano ahí tendrá que refutar a Irineo de Lyon porque lo usa mucho. Entonces vamos a ver sobre eso. Tema número 3. Número 4. Creo que ya vamos con el 4, ¿verdad? Vamos a ver, dimos 1, 2, 3, 4. No, nos toca el 5. El 5 vamos a hablar sobre lo que es también, no van a pensar que voy a refutar, sino la salvación, no solamente por la fe, sino que también por las obras. No es refutación, voy a utilizar gracias, voy a utilizar los padres de la iglesia rapidito. San Clemente de Roma, precisamente, dice, justificados por nuestras obras y no por nuestras palabras. Justificados por nuestras obras y no por nuestras palabras. Tomemos, por ejemplo, a Enoc, quien hallado justo en la obediencia, fue trasladado sin que se haya rastro de su muerte. Eso dice, bueno, sigue hablando de Abraham, sobre la justificación y la obra que hizo, también sigue hablando sobre otras cosas, pero voy a brincar más a otros padres de la iglesia. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía dice, para San Ignacio de Antioquía dice, no basta proclamar la fe, sino perseverar en ella hasta el final. Por eso la fe y la caridad, o sea, el amor, la caridad te lleva a hacer obras, dice, y la caridad, dice, ¿dónde estaba yo? Ok, gracias. Bueno, muchísimas gracias, mi querido hermano.